Sandra Rodríguez Cárdenas. Muy buenos días. Buenos días, Francis, ¿cómo estás? Buenos días a todo el auditorio que nos escucha como cada 15 días. Estamos aquí para comenzar. Y bueno, pues temas interesantes el día de hoy, una parte de la nómina y otra en el sobre, el costo oculto del salario fuera de nómina. Sí, buenos días, Francis. Fíjate que quise escoger este tema para el capítulo de hoy porque pues ahora sí que como abogada litigante pues me llegan algunos asuntos o algunas personas que en chat me han escrito y me dicen, oiga, ¿qué puedo hacer? Fíjese que mi patrón en la nómina me da pues, o sea, me transfiere y en nómina me aparece un monto de salario, pero pues él aparte me completa en un sobre con otra cantidad. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un programa comentando el costo-beneficio, ¿verdad? De ese tipo de práctica, que de beneficio pues no tiene para la parte trabajadora más que para la parte patronal en lo que cabe y en el momento en el que lo está ocultando, pues no es para siempre, ¿no? El patrón pudiera vendérselo a lo mejor al trabajador como que te conviene porque de esta parte pues no vas a pagar impuestos, algo así. Exactamente, porque hay que recordar que del salario, lo que excede del salario mínimo, se tiene que pagar un impuesto que es el ICR, pero el patrón también tiene que pagar un impuesto a nómina, ¿no? Entonces, él de alguna manera pues ve que se puede ahorrar unos pesitos, pero el trabajador también a lo mejor quizás se los va a ahorrar. Sin embargo, hay rubros donde no se están reflejando y es donde a la larga o al corto tiempo el trabajador puede padecer esta situación de que no le están pagando o no se le está reflejando en una nómina la cantidad completa. Quizás a lo mejor sus vacaciones, su prima vacacional, su aguinaldo sí se lo están pagando con ese salario integrado. Puede ser, ¿verdad? Yéndonos así como a la buena fe, ¿no? Sí. Pero en muchas ocasiones tampoco pasa eso. Esa es una situación. Pero sin embargo, pues cuando nos afecta, pues cuando tenemos alguna incapacidad, el IMSS no nos va a pagar con el salario que tenemos registrado. Cuando tenemos alguna pensión, el IMSS no nos va a respetar el salario. ¿Por qué? Pues porque solamente va a ser el que tenemos registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya en una ocasión ya hablamos de qué es el salario integrado y qué es la cuota de seguridad social. Son dos cosas muy diferentes. El salario, lo que nos integra el salario son todo lo que percibimos diariamente con el patrón. Pueden ser algunos bonos, ayudas para renta, transporte, etcétera, ¿no? Pero el Seguro Social tiene otro método para integrar el salario, con la cuota diaria, más algunas otras cuestiones. Primero debemos separarlos, como ya lo dije. El pago en efectivo puede ser preferentemente válido, ¿por qué no? Sí se puede, yo no digo que no se puede, pero también tiene que venir acompañado de un recibo o un CFDI que diga cuál es tu salario real, ¿no? Y cómo va desglosado. Entonces, no es el sobre la irregularidad, no. O sea, el sobre no es lo irregular. Lo irregular es que te hagan una transferencia por un monto y que aparte en un sobre te den otro dinero que no se refleja en tu recibo de nómina, ¿verdad? Entonces tenemos que en el CFDI de nómina o en el salario reportado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí puede existir un salario oculto. Entonces quiere decir que sí nos están pagando y estoy recibiendo mi salario completo, pero ante el IMSS no se está reflejando. Digamos, legalmente ese dinero pues no entra como parte de su sueldo. No entra como parte de su salario. ¿Sí? De su salario. Ah, exactamente, porque si un ejemplo, por ello aquí traía un ejemplo. Pensemos en María, cada mes recibe 12,000 pesos, 8,000 aparecen en su nómina y en su transferencia, los cuales 1,000 restantes se los entregan en efectivo o se los deposita un tercero, porque también es otra, ¿no? No me deposita directamente el patrón, me deposita la esposa, me deposita el hermano, me deposita otra empresa, me depositan de diferentes maneras. Entonces ahí ya están tratando de esos 1,000 pesos que ya no se integren a mi salario. Y bueno, aquí la pregunta jurídica sería, ¿por qué recibes esos 4,000 pesos con los que periódicamente y qué relación guarda con tu trabajo?
¿Cuál es el secreto aquí? La periodicidad. ¿Verdad? Si yo en mi salario veo que me dan, dice nómina, 4,000 pesos, y el mismo día o al otro día dice ayuda, por ejemplo, ¿no? Y vemos que es recurrente cada semana o cada quincena, eso la autoridad lo puede valorar como una integración al salario. Obviamente tú en tu juicio o ante la autoridad que estés reclamando, ya sea la conciliadora, tienes que llevar un estado de cuenta y decir, mira, a mí me depositan tanto a nómina más pequeño de 500 pesos o 1,200 pesos que me completan la totalidad de mi salario semanal o quincenal. Entonces la autoridad tiene que observar la periodicidad con la que se le están dando y obviamente pues la carga de la prueba, aunque ese pedazo, esa parte de salario que no está dentro de la nómina es carga de la prueba del trabajador, pues obviamente el hecho de que el trabajador tiene el beneficio, ¿verdad? Tiene una presunción porque no tiene más elementos con que defenderse, pues crea una duda en la autoridad que puede ser beneficiosa. O sea que si en cierto momento sí pudiera alegarse que se está recibiendo eso, sin embargo, pues lo ideal sería que no se le hiciera llegar a salario en una sola exhibición, ¿verdad? Eso es lo ideal. ¿Qué pasaría si mi patrón solamente me entrega un sobre con la totalidad de mi salario? Pues obviamente que si no me da un recibo, pues lo que yo diga que gano, eso va a ser lo que yo gano, ¿no? Porque la parte patronal tiene la obligación de guardar y tener cómo comprobar el salario de esos trabajadores. ¿Sí? Entonces, el trabajador lo que tiene que hacer es documentar cuáles son las pruebas de realidad, la periodicidad, la cantidad que se entrega semanalmente, quincenalmente o mensualmente, ya sea reflejada en una nómina, la condición, se paga por asistir, vender, producir, cumplir metas o prestar servicios, la variación, si disminuye cuando el trabajador falta, aumenta, comisiones o productividad, la causa, existe una explicación real o con documentada distinta al salario, registro, aparece en el CFDI de nómina, en los recibos o la integración ante el IMSS. ¿Por qué digo la causa? Porque hay un principio que se llama el principio de realidad. Y les voy a comentar más o menos un juicio que me tocó de una chica cuando yo estaba de juez, que ella trabajaba para una agencia aduanal. En la agencia aduanal le depositaban su salario, ¿verdad? Cada quincena, pero le completaban con un concepto que decía ceviche. Entonces dices tú, pues ella no vendía ceviche, ¿no? Ella era una secretaria o creo que era vendedora de algo dentro de la agencia aduanal. Pero ella alegaba que esa parte que le completaban con el concepto de ceviche, pues era salario, o sea, el patrón se lo depositaba. Y el patrón alegaba en juicio, no, es que ella vende ceviche los fines de semana. Híjole. O sea, algo que dices está absurdo, pero obviamente en un juicio se tienen que valorar muchísimas cosas. Sí, aquí hay algo que dice la causa. ¿Cuál es la causa? Pues el ocultar un salario más, ¿no? O sea, un salario más. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, el efecto es que ese salario no se le reflejaba ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y al momento de un juicio pues no se le iba a reflejar en una indemnización por un despido injustificado, ni en el pago de prestaciones, ni en el pago de horas extras, ni nada de lo que ella está reclamando. Sin embargo, sí se lo integramos a salario porque era recurrente que era cada 15 días, no era cada fin de semana, como él decía que ella vendía el ceviche. Cada fin de semana. Entonces sí se lo integramos como salario, pero obviamente son estudios que una autoridad ya tiene que realizar. Y bueno, esto aquí que les quede claro a los patrones que obviamente no todo se puede ocultar. ¿Por qué? Porque hay diversos elementos que se pueden estudiar para determinar que efectivamente ese extra es un salario, o sea, no lo podemos ocultar por mucho tiempo, ¿no? ¿Y se sanciona a patrones que hacen esto? Sí, sí hay una sanción dentro de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Pues porque tú le estás coartando su derecho al trabajador de que se refleje efectivamente su salario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sobre todo tiene una misión fiscal, ¿no? Y está llevando de la mano a la parte trabajadora.
Mira, la cuenta de origen de un dato es un dato importante, pero no resuelve por sí solo el problema. Puede depositar otra empresa, otro grupo, el dueño, un socio, un familiar, una administradora o un contratista. La autoridad revisa la causa del pago, su regularidad y la relación que tiene con un servicio prestado. Tampoco debemos afirmar que quien deposita se convierte automáticamente en patrón. Para identificar si es empleador o no, se estudian obviamente los recibos, cuál es la actividad que desempeña el trabajador, cuál es el objeto social de la empresa. Es un proceso de investigación por parte Es un proceso de investigación, exactamente. También suele suceder que les pagan por medio de algunas pagadoras que les llaman sindicatos, ¿sí? Y el sindicato no te va a pagar, tú le vas a pagar una cuota sindical al sindicato, vaya la redundancia. Entonces ese tipo de cuestiones son sospechas que la autoridad debe de tener o tiene en su momento para determinar si efectivamente lo que el trabajador dice y cómo se lo estaban ocultando en la nómina al trabajador es salario o no es salario. O bueno, no en la nómina, perdón, en su depósito de banco, porque en los depósitos del banco viene quiénes son las personas o las personas físicas o morales que les depositan a los trabajadores. O sea, en un caso como que nos comentabas de María, el ejemplo que pusiste, la autoridad, en tanto el patrón no tenga cómo comprobar que su dicho es verdad, la autoridad debe escuchar y al menos tomarlo como verdadera la declaración del o el trabajador. Así es. Ajá. Hay muchas pruebas que se pueden hacer para efectivamente saber si lo que el trabajador te está diciendo sobre ese salario que no se ve reflejado en la nómina. Alguna inspección, puedes preguntar en la fuente de empleo a los demás trabajadores, puedes solicitar alguna inspección, pero dentro de los documentos, algo que te dé un indicio que efectivamente el trabajador te está diciendo la realidad. Hay gente que en su inocencia guarda los sobres, pues, o sea, los sobres en realidad pues no nos van a servir de mucho, porque un sobre pues lo compras en una papelería, en farmacia, en una papelería, pero si hay otros elementos, quizás a lo mejor alguna foto cuando me lo están entregando, alguna conversación, testigos. Sí es bien importante, y yo aquí se los he recalcado a los trabajadores, que no se esperen hasta que tengan un problema para documentar, porque cuando ya tenemos un problema es de la puerta hacia afuera de la fuente de empleo, y ahí ya no vamos a poder documentar ninguna situación que esté o haya ocurrido dentro de la fuente de empleo. Hoy puedo decirle a los trabajadores que percibir el dinero completo sí se puede, pero sus derechos de mañana se constituyen con el salario que quedará registrado. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el derecho que yo tengo a una pensión digna, el derecho que yo tengo a una incapacidad por un riesgo de trabajo, una enfermedad laboral, pues me la estoy quitando al 100% esa pensión o esa invalidez de que el Seguro Social me otorgue esas incapacidades, porque estoy permitiendo que mi patrón no me pague un salario en sobre o en efectivo y otro en nómina que se está reflejando a medias ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y creo que eso va a afectar en el IMSS, en el Afore para el retiro, en la vivienda, en las prestaciones laborales obviamente, en las indemnizaciones cuando nos lleguen a despedir o llegamos a rescindir una u la otra parte. Y pues aquí desgraciadamente hay una situación que se llama prescripción, ¿verdad? Si yo no lo hago en su momento, ya no lo voy a poder reclamar. ¿Por qué? Pues porque todo tiene un término para poder reclamar ante la autoridad. ¿En qué casos? Por ejemplo, si yo tenía pago de algunas vacaciones con un salario diferente a como me lo estaba pagando, pues el pago de prestaciones prescribe en un año. De vacaciones, perdón. Entonces, o por ejemplo el de aguinaldo. Quizás no el de salario que yo devengue, pero el pago de prestaciones sí tiene un año para poderse cobrar. Y esa es una situación que lo pueden padecer los trabajadores. ¿Qué puede ocurrir en la empresa si esta práctica es descubierta? El supuesto ahorro puede transformarse en varias
frentes de responsabilidad. No existe una sola autoridad ni una sola consecuencia. Pueden intervenir las autoridades laborales, el IMSS, el Infonavit, la autoridad fiscal, como ya te comenté, cada una dentro de sus atribuciones. Y bueno, aquí pues las consecuencias específicas del IMSS hacia el patrón debe comunicar las altas, las bajas, modificaciones salariales, llevar las nóminas con los salarios que percibe. El IMSS puede determinar diferencias con la información conforme a sus facultades de comprobarlas con datos proporcionados por otras autoridades, pues puede fincar capitales constitutivos por las omisiones que está teniendo este patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La ruta para prevenir, ¿verdad? Porque también se puede prevenir. No venimos aquí nada más a hablar de cómo nos van a afectar, sino también cómo podemos prevenir. Evitarlo. Bueno, comprobar con los contratos. Siempre yo les comento aquí que los patrones tienen que tener sus contratos bien elaborados con el salario que van a percibir los trabajadores. Dar un CFDI, ¿verdad? Dispersar de manera bancaria, no lo hagan por medio de un sobre o yo no digo que no les paguen en efectivo porque la ley lo marca que sí se puede pagar al trabajador en efectivo. Hay que clasificar y determinar qué conceptos son los que le estamos dando al trabajador dentro de una nómina para efectos de que se pueda observar cuáles son los que son susceptibles de ICR y cuáles conceptos no. ¿Cuál puede excluirse legalmente con un soporte real? Hay que corregir si hay avisos, ajustes de nómina y cubrir diferencias para que una inspección de trabajo no nos llegue a pegar, porque pues obviamente al momento de que llega la inspección del trabajo, pues nos va a pedir las nóminas, van a estar ahí los trabajadores, puede ser que el inspector les haga algunas preguntas, ¿verdad? Y todas esas situaciones pues podemos evitarlas con las buenas prácticas, porque las malas prácticas, pues qué tanto nos podemos ahorrar, ¿no? Creo que el trabajador cumple con llevar a cabo su labor día a día, pues el patrón tiene que cumplir también con su parte que es el salario real. Sé que de alguna manera y más hoy por hoy, tanto los impuestos como las cuotas de seguridad social son altas, pero bueno, eso no depende de los trabajadores, eso ya es otra situación que está alejada. Está alejada de ellos. Ellos, desgraciadamente, los trabajadores en muchas ocasiones solamente son las víctimas de un sistema que en realidad, pues no, ellos no toman determinaciones, ¿sí? Creo que aquí el trabajador que puede hacer, pues no firmar a ciegas, comparar sus cantidades con los que está recibiendo en documento, en transferencia y lo que recibe en efectivo, hacer una cronología de cuándo le pagan un salario, buscar asesoría, eso es bien importante. Pueden acudir a la Procuraduría para la Defensa del Trabajo si es que no tienen dinero para ir con un asesor jurídico particular, denunciar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, distinguir denuncia y reclamación, actuar de inmediato si es que es despedido. Creo que este tipo de situaciones pues hay que prevenirlas, ¿verdad? No hasta que ya tengamos un problema encima. Y bueno, pues puntos muy importantes que mencionaste, como algo que recurrimos normalmente los trabajadores, el crédito de Infonavit, crédito del Fobiste, se va a tabular de acuerdo a tu salario, ¿no? Ahora, ¿qué no debe de hacer un trabajador? Porque también hay, ¿verdad? Que ya tienen un problema encima y ya quieren elaborar pruebas para entonces yo, como nunca documenté, pues quiero ir a la autoridad a decirle que yo tenía un salario mayor y trato de varias cosas: fabricar pruebas, alterar conversaciones, grabar en espacios donde existe una expectativa jurídica especial privada del patrón. Ese tipo de pruebas no se puede, no podemos grabar a personas a nuestro gusto y después quererlas usar en un juicio porque son pruebas obtenidas de manera ilegal. Eso no nos van a servir. Creo que la realidad y hablar con la honestidad ante la autoridad, creo que es lo mejor que pueden hacer los trabajadores. El derecho laboral es derecho social y la autoridad laboral está obligada a
tener presuntivamente ciertas las cosas que manifiesta el trabajador hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, no tengan miedo, no necesitan fabricar pruebas, no necesitan mentir en las demandas, no necesitan ir con hechos que no son ciertos. Vayan con toda la honestidad. Segura estoy que hay criterios de la Corte que ya han tratado su problema en muchas ocasiones y ya la autoridad laboral sabe qué debe de hacer. Es peor tratar de fabricar algunas pruebas porque ahí es donde no se cumple con ciertos elementos, ya no nos va a servir de nada, ¿verdad? Eso es importante. Y sí, que esas prácticas pues no son nuevas, ¿verdad? No son nuevas, siempre ha existido, ¿no? Entonces no es algo novedoso que no exista ya el estudio transitado. Okay. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias, Sandra, a ti, Francis, por interesante tema del día de hoy. Estamos para servirle en Hidalgo 401, aquí. zona centro, aquí en Colima, como no está Max, que me hace el comercial. Sí. No, te preocupes. Entonces ahí estamos para servirle. Las asesorías son gratuitas, pueden mandar mensajes a mi cuenta de Facebook, que es Sandra Rodríguez, ¿sí? Y bueno, aquí estamos cada 15 días. Bien, muchas gracias. Y sí, pues recordarle, la asesoría es gratuita, ya si requiere de algún otro tema, pues ya. Ahí se lo estarás valorando, ¿no? Sí, comentando. Ya les comentaré. Gracias. Tenemos una pausa, 7 de la mañana con 54 minutos. Pausa y volvemos.